En la historia de la humanidad hay sucesos que trascienden el tiempo, que nos estremecen y nos hacen cuestionar la naturaleza misma del ser humano. Asesinatos que no solo han marcado el curso de investigaciones criminales, sino que han dejado una huella indeleble en la memoria colectiva de la sociedad. Hoy en este video exploraremos algunos de los crímenes más impactantes, escalofriantes y conmovedores, todos ellos basados en hechos reales. Hoy nos adentramos en uno de los secretos más oscuros y olvidados de la historia de España. Un crimen brutal, envuelto en fuego y silencio, que destruyó 3 vidas y dejó tras de sí una sombra que aún persiste. Antes de sumergirnos en esta historia, te invito a darle like y suscribirte al canal. Cada apoyo nos permite desenterrar juntos los casos más impactantes y perturbadores. Y no olvides decirnos en los comentarios qué misterios o crímenes quieres que investiguemos. Ahora, prepárate para caminar en la oscuridad del triple crimen de Aldea del Fresno. ¿Podrás soportar la verdad que se oculta tras las llamas? España, década de 1930, una tierra marcada por la historia y condenada una vez más a revivir sus viejos fantasmas. Mientras el resto de Europa comenzaba a tambalearse ante los presagios de tormenta, en España, los ecos de un pasado atávico resonaban con fuerza. La pobreza persistente y cruel se aferraba a los campos, a los pueblos y a las almas. Era un país fracturado, anclado entre siglos, atrapado entre la esperanza y la desesperanza. El 14 de abril de 1931, una fecha que prometía cambio, justicia, modernidad y, sobre todo, dignidad. La Segunda República nacía entre vítores, banderas tricolores y un clamor colectivo por una nueva era. Pero las promesas, tan grandilocuentes como efímeras, se deshicieron como papel mojado ante la implacable realidad. Muy pronto, aquellas ilusiones se convirtieron en cenizas. Las luchas intestinas, la radicalización política, la violencia en las calles. Todo se fue sumando a un caldo de cultivo oscuro y envenenado. Y entonces, la desilusión. Una desilusión profunda, densa, que se coló por cada rincón de la sociedad española. Se enraizó en los hogares, en los discursos y en los corazones. Y cuando ya era demasiado tarde, cuando el abismo se había vuelto inevitable, estalló la guerra civil. 3 años de sangre, de traiciones y de silencios que aún hoy estremecen. Un conflicto fratricida que desgarró no solo un país, sino también su alma. En medio de aquella atmósfera tensa, cargada de exaltación y fervor político, surgían casi en la sombra hechos que desafiaban la comprensión. Sucesos sangrientos y brutales que, aunque alejados del epicentro de la lucha política, mostraban la otra cara, oscura y olvidada, de aquella España convulsa. Eran historias que no encontraban espacio en los periódicos, eclipsadas por el ruido de los discursos y las proclamas, pero que, sin embargo, helaban la sangre de quienes las conocían. Uno de esos episodios, marcado por la violencia cruda y el misterio, tuvo lugar en un rincón olvidado del suroeste de la provincia de Madrid, un lugar rural, humilde, donde el tiempo parecía detenerse, anclado en tradiciones ancestrales, y donde la vida transcurría entre el trabajo duro y la austeridad. La localidad se llama Aldea del Fresno. Allí, en la medianoche oscura y helada del 2 de febrero de 1935, ocurrió un crimen que sobrepasó lo imaginable. 3 pastores, compañeros de trabajo y de vida, encontraron un final brutal y violento a manos de uno de los suyos. Un acto de traición y sangre que dejó una marca indeleble en aquel pequeño mundo rural. La madrugada fue testigo de un silencio cargado de miedo y preguntas sin respuesta. El murmullo del viento entre los árboles parecía llevar consigo el eco de un grito ahogado. 3 vidas segadas en la penumbra, en una época ya de por sí convulsa, pero en un crimen que parecía pertenecer a un universo distinto, más oscuro, más insondable. Noche del 2 de febrero de 1935. Cerca de Aldea del Fresno, en la Comunidad de Madrid, en el término judicial de Navalcarnero, se desató un suceso que pronto sacudiría los cimientos de toda la provincia. Un hecho sangriento. Un episodio oscuro, envuelto en llamas y tragedia. En una finca propiedad del conocido industrial madrileño José González Mesa, la quietud de la noche fue rota por un incendio fortuito, o eso parecía, que devoró sin piedad un modesto chozo, aquel refugio humilde donde descansaban el pastor y 3 zagales. Ni el guarda Fermín, hermano del pastor, ni el resto de trabajadores de la finca, ni siquiera el propio González Mesa pudieron hacer nada para salvarlos. Las llamas, implacables, consumieron todo a su paso. Ambrosio el pastor, junto con 2 de los zagales, Juan y Victoriano, fueron atrapados por el fuego y murieron carbonizados. 3 vidas segadas en una noche de misterio y terror, dejando tras de sí preguntas que el silencio de la noche no quiso responder.
El incendio, aunque parecía accidental, sus sombras ocultaban una verdad mucho más profunda, una verdad que pocos se atrevieron a enfrentar. Las llamas aún danzaban sin piedad, consumiendo el humilde chozo mientras el industrial José González Mesa observaba con ojos tensos y fríos. Allí, entre el humo y el crepitar del fuego, estaba el único superviviente, Pedro Bautista, un zagal de 24 años, soltero, con las manos chamuscadas y la ropa manchada de sangre, un espectro de lo que había sido apenas unos instantes antes. A pesar del dolor, la confusión y el terror, Pedro alcanzó a contar lo sucedido. Sus palabras, recogidas con atención por un periodista de La Vanguardia, resonaron con el peso de una verdad dolorosa y aterradora. Según él, todo comenzó en la noche cerrada, cuando el sueño lo abrazaba lentamente. De pronto un sobresalto lo despertó. Gritos, ruidos de golpes. Una lucha violenta que se desarrollaba justo dentro del reducido espacio del chozo. Juramentos cargados de furia y angustia que llenaban el aire. Pedro escuchó palabras confusas, como ecos perdidos de 2 o 3 personas atrapadas en un destino fatal. Luego pasos apresurados que se alejaban. Y finalmente, un pequeño resplandor. Una cerilla encendida en la oscuridad. Una llama que prendió los juncos que cubrían la parte alta de la puerta. El fuego se extendía rápido, voraz. Pero no fue solo el fuego lo que atrapó a las víctimas. Quienes estaban dentro del chozo, antes de huir, cerraron la puerta desde afuera, amontonando grandes piedras que bloquearon la salida. Un acto deliberado, cruel, implacable. Un incendio provocado. Un homicidio envuelto en llamas. Cuando la Guardia Civil llegó al lugar de los hechos, el ambiente estaba cargado de humo, cenizas y una inquietante sensación de silencio roto. Pedro Bautista, el joven zagal superviviente, repitió su versión de los acontecimientos. Pero algo en sus palabras no terminaba de convencer. Quizás el horror de la noche aún lo tenía aturdido, o tal vez la presencia intimidante de los uniformados pesaba más de lo que podía soportar. Lo cierto es que sus explicaciones estaban plagadas de contradicciones. Detalles que no encajaban, fragmentos confusos, vacíos que abrían más preguntas que respuestas. La Guardia Civil, con la prudencia que exige un caso tan delicado, tomó una decisión que marcaría el rumbo de la investigación. Pedro Bautista fue arrestado, incomunicado, al menos por el momento. Mientras los hechos no se esclarecieran, la sombra de la duda pesaba sobre el único testigo y sospechoso. Las pistas eran escasas. El fuego, ese enemigo silencioso y traicionero, había consumido no solo la humilde morada, sino también cualquier vestigio que pudiera ni ver esclarecido la verdad. Las pruebas devoradas por las llamas se esfumaban en un humo denso y opaco, dejando ni la policía con un misterio envuelto en cenizas. Lo único que permanecía claro, incuestionable, era que el incendio no había sido un accidente. El fuego había sido intencionado, un acto deliberado, frío, calculado. Y en el centro de esta oscura trama, un objetivo, un hombre, el pastor, Ambrosio. Todo indicaba que él era la pieza clave, la víctima predilecta de aquel crimen en la penumbra. ¿Pero por qué? ¿Qué secretos ocultaba el pastor? ¿Qué enemigos habían decidido silenciarlo para siempre, encerrándolo en una tumba de fuego? Las preguntas quedaban suspendidas en el aire, como cenizas que nunca terminan de caer. 5 de febrero de 1935. Tan solo 2 días después del incendio que había envuelto en llamas el pequeño chozo de Aldea del Fresno, el caso comenzaba a tomar forma en la opinión pública. Un nombre que resonaría con fuerza y misterio: el crimen de Aldea del Fresno. Así lo titulaba La Vanguardia, reflejando el creciente interés y la creciente inquietud que despertaba aquel suceso macabro. Pedro Bautista seguía detenido. Sus palabras, que en un principio parecían aportar alguna claridad, comenzaban a desvanecerse bajo el peso de la incredulidad. Cada día que pasaba, sus explicaciones perdían consistencia, se resquebrajaban, se desmoronaban ante la mirada atenta de la justicia y de la prensa. La reconstrucción de los hechos dejó en evidencia algo fundamental. Nadie, absolutamente nadie que no hubiera sabido con anticipación que el chozo iba a arder, podría haber salido con vida del incendio. Era una verdad irrefutable, una línea clara que señalaba hacia una realidad oscura y terrible. El detenido, que al principio se mantenía muy animoso, relataba el periodista, va perdiendo su entereza. Sus fuerzas flaquean y con ellas su versión. Un hombre que se desmorona, un misterio que se profundiza, un crimen que solo acaba de empezar a ser descifrado. Aunque la sombra de otros detenidos también se cernía sobre el caso, como el Mora, un guarda con antecedentes penales que fue visto merodeando los alrededores aquella fatídica noche, el destino de Pedro Bautista parecía estar sellado. La esperanza de salvarse se desvanecía con cada nueva revelación.
hasta que llegó la prueba definitiva. Entre los restos calcinados del chozo, la policía halló un objeto inesperado. Una corbata. La corbata del pastor asesinado. Pero no era una corbata cualquiera. Estaba manchada de sangre. Una sangre que solo se concentraba en la parte de la nuca. Un detalle inquietante. Un indicio terrible. La hipótesis que cobró fuerza entonces fue implacable. Alguien, antes de prender fuego, había golpeado violentamente al pastor, hasta matarlo. Un ataque directo, certero, que apagó la vida de Ambrosio antes de que las llamas pudieran hacerlo. Y para borrar cualquier vestigio, para hacer desaparecer el crimen, la escena fue consumida por el fuego. Zagales durmientes incluidos. Una trampa mortal que escondía la verdad bajo un manto de humo y cenizas. 6 de febrero de 1935. El día que cambiaría el rumbo de esta oscura historia. La confesión. Tras días de interrogatorios, dudas y silencios tensos, todas las miradas se clavaron en Pedro Bautista. La presión implacable terminó por quebrar la resistencia del joven zagal. Y entonces la verdad salió a la luz. Aquella noche fatídica, Bautista y sus compañeros estaban animados, soñando despiertos. Planeaban sus vacaciones. Un pequeño oasis de ilusión en medio de tiempos de crisis. Pero entonces apareció el pastor de la Casa Grande, Ambrosio, y les cortó el rollo. Les reprochó pensar en vacaciones cuando el país, la región, el mundo entero parecía desmoronarse. Aquellas palabras calaron hondo en Pedro Bautista. La discusión escaló, el ambiente se enrareció, y en un instante la violencia se desató. El final es por todos conocido. Pedro Bautista García, consumido por la rabia y la frustración, mató. Mató por unos días de vacaciones. Son varias las versiones que han circulado alrededor de este oscuro y truculento suceso. Historias tejidas con hilos de verdad, rumores y sospechas. Una de las más comentadas señala a Pedro Bautista García, de 24 años, como el autor de los 3 asesinatos que estremecieron aquella noche. Según esta versión, Bautista habría confrontado a su patrón, el mayoral de la finca de Navajuncosa, mientras ambos discutían sobre los planes para las fiestas de San Blas. Unos planes que para el patrón parecían una frivolidad. Un motivo suficiente para que el mayoral, encargado de la propiedad de José González Mesa, le recriminara severamente a los jóvenes. Les reprochaba que se preocuparan más por la diversión y los festejos que por el trabajo que los sostenía. Y todo ello en un contexto de profunda crisis económica y social que azotaba a la región. Una tensión que se traducía en palabras duras, miradas acusadoras y finalmente en tragedia. Pero la verdad completa, como siempre, sigue envuelta en la penumbra, independientemente de las causas que desencadenaron aquella discusión fatal entre los 4 involucrados. Lo que permanece inmutable es el desenlace. Pasada ya la medianoche, un incendio se declaró en el chozo donde dormían el mayoral, el autor confeso del crimen y 2 zagales. Uno de esos zagales tenía apenas 14 años. Ni el guarda de la finca, ni los otros 2 pastores que habitaban una barraca situada a escasos 200 metros pudieron contener el voraz avance del fuego. En cuestión de minutos, las llamas devoraron aquel humilde refugio. Y con él, las vidas de 3 hombres jóvenes y trabajadores. Ambrosio Cubero el mayoral, de 37 años. Juan Escobar Abad, zagal de 18. Y Victoriano Cubero Gil, apenas un niño de 14 años. Un trágico final que quedó marcado para siempre en la memoria de Aldea del Fresno. Desde el primer instante, la versión que Pedro Bautista entregó a la Guardia Civil fue recibida con escepticismo. Aquel joven de 24 años, con las manos chamuscadas y la ropa ensangrentada, relató que en aquella noche fatídica escuchó gritos lastimeros, voces confusas de personas desconocidas. Les atribuyó un robo. Según su testimonio, una de esas personas se habría adentrado en el chozo donde dormían y habría prendido fuego a unos juncos, dando origen al incendio que terminó con la vida del mayoral y de los 2 zagales. Pero la incredulidad crecía. ¿Cómo pudo aquel joven salvarse cuando el fuego arrasó por completo aquel pequeño refugio? Una pregunta que quedaba flotando en el aire, cargada de duda y de misterio. Un enigma que la justicia y la verdad debían desentrañar. Inmediatamente la versión de Pedro Bautista comenzó a desmoronarse bajo el peso de las evidencias. Pruebas contundentes que contradecían cada palabra pronunciada por el autor confeso del triple crimen de Aldea del Fresno. La más reveladora de todas. El mayoral, Ambrosio Cubero, presentaba una mancha de sangre en la corbata, justo a la altura de la nuca. Un detalle inquietante y oscuro. Los forenses detectaron además un fuerte golpe que muy probablemente le había arrebatado la vida antes de que el fuego comenzara y devorara el chozo. Y como si eso no bastara, una verdad ineludible emergió con fuerza. Nadie que estuviese dentro del chozo podría ni haber salido con vida.
a menos que supiera de antemano qué causaba aquel incendio voraz. Un hecho que evidenciaba que aquel fuego no había sido un accidente, sino parte de un plan macabro. Arrollado por el peso de las pruebas, 3 días después del triple crimen, Pedro Bautista terminó por quebrar su resistencia. Confesó, admitió su autoría y reveló el supuesto móvil. Aquella noche fatídica, Bautista se encaró con su superior, Ambrosio Cubero. La chispa del conflicto, el deseo del joven por asistir a las fiestas de San Blas. Un deseo que el mayoral le reprochó duramente. La discusión subió de tono, y entonces Bautista propinó un golpe con una banqueta en la cabeza del pastor. Pero la tragedia no terminó ahí. Al ver la escena tornarse dramática, intervino el más joven de todos, Victoriano Cubero, apenas un niño, sobrino del mayoral, que saltó en defensa de su tío, el zagal. En un intento desesperado por detener la violencia, tomó un mazo y golpeó a Bautista. Pero el joven Victoriano, de menor envergadura, cayó al suelo derrotado. Fue entonces cuando Ambrosio, repuesto del golpe recibido, tomó un hacha. Bautista, sin dudar, tomó otra. Con un golpe certero, derribó a su oponente sobre un camastro, y allí lo remató con otros 2 golpes más. La tercera víctima, Juan, que hasta ese momento había permanecido ajeno a la pelea, reaccionó de manera inesperada. Golpeó un farol de aceite, la única fuente de luz en aquel oscuro refugio. El farol cayó sobre unos juncos secos. El incendio comenzó. Las llamas, voraces y rápidas, se extendieron con rapidez imparable. Aprovechando la confusión, Pedro Bautista propinó un último golpe a su víctima final y huyó, no por la puerta, sino por un costado del chozo, esquivando las llamas que ya devoraban el lugar. Sus gritos de auxilio resonaron en la noche. Los pastores de una barraca cercana acudieron, y también el propietario de la hacienda de Navajuncosa, José González Mesa. La justicia no tardaría. Pedro Bautista fue condenado a 46 años de cárcel. A mediados de abril del año 1936 se celebró el juicio contra el autor del triple crimen de Aldea del Fresno, Pedro Bautista García, entonces consciente de que no enfrentaría la pena de muerte, pues en aquel periodo republicano la pena capital había sido abolida en España. Fue condenado por 2 delitos de homicidio y 1 por asesinato. Por los primeros recibió una sentencia de 21 años y 2 meses de prisión, mientras que por la muerte del mayoral debía cumplir un total de 25 años. Sin embargo, la legislación vigente establecía un límite. Nadie podía permanecer en prisión por un periodo superior a 30 años. Era esta cifra la que marcaba el cómputo final, incluyendo posibles redenciones o indultos. Una condena que reflejaba, en cierto modo, la complejidad y crudeza de aquel oscuro episodio. La responsabilidad civil de la época establecía que Pedro Bautista debía indemnizar con 50.000 pesetas a las familias de sus víctimas. Además, se le impuso un periodo de destierro, 2 años tras cumplir su condena. Pero el destino de aquel hombre se vio irremediablemente marcado por el estallido de un nuevo y devastador capítulo en la historia de España. Apenas 3 meses después del fallo, comenzó la Guerra Civil, y con ella se perdió la pista de Pedro Bautista, un hombre que había cometido, si no el peor, uno de los episodios más sangrientos y no políticos en la convulsa España de la Segunda República. Así concluye el oscuro capítulo del triple crimen de Aldea del Fresno. Un fuego que consumió más que una choza, que devoró vidas y secretos. La historia de un crimen que desafía el paso del tiempo, dejando preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente Pedro Bautista? ¿Qué sombras ocultaba aquel lugar? Si quieres seguir descubriendo los enigmas más inquietantes, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Déjanos en los comentarios qué caso quieres que exploremos a continuación. Hasta la próxima. Y recuerda, en las sombras siempre hay más de lo que parece.